¿Alguna vez has pensado cuáles eran las medidas que Carlos Andrés Pérez quería aplicar con el Gran Viraje, o mejor conocido como el paquetazo? Bueno, hoy vamos a hablar sobre eso. El paquetazo fue un conjunto de medidas económicas de ajuste estructural que buscaban hacer frente a la crisis económica que enfrentaba el país en ese momento. Pero antes de entrar directo a las medidas, vamos a hablar un poco sobre la situación económica de ese entonces. Cuando asume Carlos Andrés Pérez en 1989 la presidencia, la situación macroeconómica era grave, ya que habían bajos precios del barril del petróleo, una deuda externa gigantesca, disminución de la producción diaria de petróleo. Había una pérdida de acceso a los mercados de capital y disminución de las reservas internacionales. Y a esto se agrega la exigencia del Fondo Monetario Internacional a que Venezuela se someta a sus ajustes. Ante eso, el presidente Carlos Andrés Pérez decide tomar medidas fuertes desde el punto de vista económico, financiero y fiscales que repercutían directamente sobre la población. Era necesario, había que dejar atrás el modelo keynesiano, que consistía en la dependencia del Estado, para pasar a una economía de libre mercado, abandonando el típico paternalismo que estaba acostumbrado Venezuela. La nación vivía del Estado. La riqueza no la producía el Estado ni el trabajo de cada venezolano. La nación vivía de la riqueza petrolera, es decir, de los precios del petróleo, el cual distribuía con gran magnificencia, con imprevisión, con una gran burocracia, con desarrollo de programas ineficientes, industrias que por ser estatales nunca funcionaron debidamente ni con control fiscal. Se distorsionó la visión de riqueza y se pensaba que se podía vivir siempre de la renta petrolera. Al encontrarse Carlos Andrés Pérez con esta realidad, había que hacer un cambio de rumbo, era necesario, había que acabar con la economía de subsidios, por ejemplo, los subsidios de gasolina, transporte, entre otros. Venezuela debía entrar en competitividad de sus empresas con el resto del mundo, con productos, por supuesto, de alta calidad. Había que dejar de ser un estado dadivoso para ser un estado más rentable, más económico. Eso fue lo que se intentó al tomar las medidas del paquetazo. Si bien eran medidas muy buenas, no fueron explicadas al país, no fueron graduales y la mente del venezolano no entendió las razones del por qué se tomaban, culpando al nuevo gobierno de la situación por las cuales se tomaban estas medidas y no por la caída de los precios del petróleo ni la enorme deuda externa. Creyeron que con protestas y alzamientos volverían a la situación anterior, y esto generó disturbios como el 27 de febrero de 1989, desde Guarenas llegando a Caracas, mejor conocido como el Caracazo. Pero ¿cuáles fueron las medidas de este paquetazo? Bueno, las principales son el aumento de las tarifas de agua, luz y gas, el aumento de los productos derivados del petróleo, el aumento de las tarifas de transporte y liberación de los productos de la canasta básica. Estas eran las medidas de mayor afectación directa a pesar del aumento del 30% del salario mínimo. Pero ¿qué otras medidas habían? Bueno, había que someterse a la supervisión del Fondo Monetario Internacional, liberación de las tasas de interés, unificación cambiaria, desapareciendo el cambio preferencial, reducción del déficit fiscal hasta el 4% del PIB, Producto Interno Bruto, eliminación de aranceles de importación que incidían en el mejoramiento de la macroeconomía. Pero ¿cuál era el objetivo de todas estas medidas? Bueno, todas estas medidas que se tomaron fueron con el fin de eliminar las regulaciones económicas y liberar la economía para superar la crisis que se venía sufriendo desde hace 6 años. Pero por no ser aceptadas estas medidas, ocurrió un estallido social. ¿Cuáles eran los aspectos positivos y los negativos que podemos encontrar? Bueno, entre los aspectos positivos, las medidas de ajuste contribuyeron a estabilizar la economía venezolana en medio de una crisis grave. Ayudó a reducir el déficit fiscal y a controlar la inflación en el corto plazo y favoreció la apertura de la economía venezolana al mercado internacional.
Pero algunos aspectos negativos que podemos encontrar son estas medidas provocaron un aumento significativo en los precios de bienes y servicios básicos, lo que afectó a los sectores más vulnerables de la población. La implementación del paquetazo desencadenó fuertes protestas y disturbios en todo el país y generó un profundo descontento social debido al impacto negativo en el nivel de la vida de la población, ya que los venezolanos no estaban acostumbrados a esto. Los venezolanos estaban acostumbrados a depender del Estado. Así que eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención y espero que le haya gustado.